greatest performance. Here we go. We came, we saw, we kicked its ass. Bienvenidos a Caja Musical. Un espacio dedicado a la música y la actualidad, con anécdotas, entrevistas, opinión, agenda cultural y de eventos de la Florida Central y Venezuela. Nos escuchas a través de Más 100.7. Caja Musical comienza ahora. Y ahora con ustedes, Ignacio Carrasquero. Muy buenas noches, bienvenidos a esta nueva edición de Caja Musical a través de Más 100.7 FM, porque tus oídos merecen más. Y llegamos como todos los días, lunes y viernes, a las 8 de la noche, hora del este de los Estados Unidos, 7 de la noche en Venezuela en este momento con el cambio de hora. Bueno, estamos en una nueva edición, hoy 14 de noviembre del año 2025, ya volviendo un poquito a la normalidad de Orlando. El clima ya está pasando la ola de frío, no así el tráfico, mucho tráfico para llegar hasta acá. Y bueno, aquí continuamos, aquí seguimos. Muchas gracias a Efraín González, que nos dejó todo seteado para llegar a ustedes como todos los días, lunes y viernes. Nos pueden escuchar si está en la ciudad de Orlando a través del dial 100.7 FM, desde Sanford al norte, Oviedo al este, Downtown de Orlando, Aeropuerto Internacional, áreas adyacentes a Lake Nona. Y si está ya más hacia Kissimmee, o sea el extremo oeste de la ciudad, nos pueden buscar a través de www.más100fm.com, por ahí nos pueden escuchar. También nuestro fanpage en Facebook nos buscan o nos consiguen, por Más 100 FM. Las redes sociales, @Más 100 FM, y para este programa, Caja Musical _ Estamos en YouTube, estamos en Instagram, en X y TikTok, si bien no lo usamos mucho, pero por ahí estamos también. Pueden seguir por todas esas vías. Hoy vamos a hablar de podcast, hoy vamos a hablar de periodismo, hoy vamos a hablar de que todos los venezolanos, bueno, esperemos que así sea, lo estamos logrando. Vamos a hablar de eso y mucho más. Nuestra invitada de hoy, Andrea Méndez. Ya le voy a abrir el micrófono. Bienvenida, Andrea, ¿cómo estás? Bien. Muchísimas gracias por la invitación, por esta agradable noche, un viernes bien diferente, de verdad. Bueno, bienvenida, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Y bueno, para que hablemos precisamente, ¿no?, de periodismo, de comunicación, de podcast, de llegarle a la gente, de las vías para comunicar, que hay muchísimas hoy en día. Pero arranquemos por hablar de lo estamos logrando, ¿te parece? Genial. Y públicamente agradecido que estuve hace unas semanas por allá. Muchísimas gracias por la invitación. No, gracias a ti por asistir. Como tú bien lo dices, lo estamos logrando podcast. Es una iniciativa realmente que quise llevar para poderle dar espacio a no solamente a los venezolanos, pero sí, en especial la mayoría de los que han ido han sido venezolanos. He tenido un boricua, una mexicana que estuvo ayer, que está haciendo bien las redes. Y siento que estamos en, como te decía, en el mejor momento de la comunicación, donde mucha gente lo está aprovechando, aunque algunos, bueno, están desinformando, que es una de las partes en las que yo trato de como llevar ese mensaje también de vamos a encargarnos los que informamos bien, de que seamos como mucho más fuertes estas voces, así como lo haces tú con tu programa de Caja Musical, como lo están haciendo ahorita muchos podcasters, que me encanta que la gente dice, bueno, y ahora todo el mundo tiene un podcast. Sí, ahora todo el mundo tiene un podcast. Hay mucha gente haciendo y sacando provecho de todo este tema digital, y me encanta. Y ya lo estamos logrando, pues estamos hablando con gente increíble que han venido a hablar de sus proyectos, de sus negocios, de cómo lo están logrando, de cosas, penurias que pasaron y que ahora, bueno, están donde están gracias a que resistieron y reconocen y saben que todos los días de una u otra manera lo están logrando. Fíjate que el título me llamó mucho la atención, y se puede, digamos, llevar a lo que está sucediendo en Venezuela, ¿no? Tú mencionas ahí algo súper importante, el tema de la desinformación. Entonces ahí toca el tema de informar con responsabilidad, citando fuentes, con fuentes fidedignas, no un chisme, no algo para ganar clics o miles de views y reposts, etcétera.
Y lamentablemente el tema Venezuela no es ajeno a eso, ¿no? Y muchos periodistas de profesión, algunos, otros no, comunicadores, etcétera, pero caen en eso, ¿no? Sí. Ahorita, bueno, obviamente hay un tema con Venezuela, un tema con bueno, no son ejercicios en realidad, ¿cómo te diría? No, porque no son ejercicios, son las maniobras, ¿no?, que están realizando las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos en el Mar Caribe, destinadas a acabar, bueno, acabar es imposible, pero a disminuir el tráfico de drogas hacia acá, hacia los Estados Unidos. No solamente en las costas venezolanas o en el área del Caribe venezolano, también en el Pacífico de Colombia también están realizando operaciones ahí. Pero bueno, para algunos, luego de haber sido declarado el Cártel de los Soles como grupo terrorista, etcétera, etcétera, y el Tren de Aragua, que bueno, cada quien tendrá su percepción, a mí me parece un poco jalado los pelos, pero eso ya es otro asunto. Sí, que ahora ya yo digo, yo soy de Maracay, no sé nada de Aragua, Maracay. Es un asunto, ¿no? Porque para algunos es inminente que va a haber algún tipo de, yo no sé si llamarlo invasión o operación terrestre en Venezuela, etcétera. Algunos tenían el tema del 8, bueno, el 8 ya pasó obviamente y estamos a 14 y bueno, sigue el tema. Hoy salía un artículo del Washington Post donde decía que sí, que ha habido desde hace varios días conversaciones sobre posibles incursiones, etcétera, pero que citaba el artículo, bueno, ¿será que el actual presidente de los Estados Unidos va a dar el visto bueno o no? Y dejan ese interrogante. Y en Venezuela, como todo es polarización y la gente ve todo en blanco y negro, algunos factores también dicen, no, bueno, es que esos son los progres que dicen que no va a pasar nada, etcétera. Yo no lo vería de manera tan sencilla y tan básica, ¿no? Pero, ¿qué crees que vaya a pasar con eso? Mira, definitivamente la situación ahorita, o sea, todo lo que es la oleada de las redes sociales, aunada a Venezuela, aunada a venezolanos aquí en Estados Unidos, es una oleada, wow, que es muy abrumadora, en definitiva, tanto para los que han intentado no estar como inmiscuidos, como que no, bueno, yo estoy aquí trabajando y pero yo fui una de las que dije, bueno, desde que pasó con María Corina lo que pasó, que robaron las elecciones y no sé qué, y contemos los votos y todo esto, fue un despecho fuertísimo para muchos venezolanos que estamos aquí adentro. Uh-huh. Y duro porque tú sales y todo estaba normal como sin nada, pero había un caos. Y dije, bueno, creo que me tengo que desconectar un poco porque esto me está afectando fuertemente, pero es que no hay manera de desconectarse porque lo que está pasando es una realidad fuerte. Sin embargo, he escuchado muchos amigos que me han dicho lo mismo, me dicen como que, mira, este año ha sido bárbaro, o sea, la gente devolviéndose las deportadas y me sentí abrumada, decaída, y sin embargo, es una amiga y tiene un evento en diciembre, me dice, amiga, me animé con este evento porque, no, aquí en Orlando, por cierto. Me dice, amiga, me animé porque estoy en el evento, tengo vendors y tengo cierta cantidad de puestos y ya vendí la mitad. Y bueno, me animé, pero estaba... Es difícil cuando uno siente como venezolano, que obviamente uno como venezolano que no comulga con lo que ha pasado más de 25 años en Venezuela, etcétera, uno obviamente no es bienvenido allá, pero no es fácil también sentirse que quizás muchas personas, no todas, pero muchas se sienten que tampoco son queridas acá. Entonces es un tema, ¿no? Es difícil porque sientes que te están golpeando por todos lados. Sí. Aparte que no le hemos tenido nada fácil porque entre la xenofobia en todos los lugares donde hubo, en especial en Perú, mi mamá vive en Perú. En Chile también es muy fuerte. Mamá vive en Perú y era un tema que yo ni salgas. ¿Para qué vas a salir? Ya que iba de la iglesia a la casa, de la casa a la escuela de mi hermanito. Pero es eso, que yo dije, yo necesito darle un espacio, lo estamos logrando a todo el tema venezolano, traer a personas como tú, traer a personas como Carolina Vargas, que estuvo ayer en vivo conmigo, lo estamos logrando a través de Instagram, hablando de las posibilidades, hablando de cómo cuidarse, hablando de dónde uno debe informarse, porque como lo decía, por Instagram, por likes, por comentarios, hay demasiado amarillismo
y ahí es donde la gente entra en un caos mental y en una angustia bárbara. Y no es para menos. Esta semana ya he escuchado a 2 personas cercanas que están recogiendo para irse, pues, están deportados, ¿me entiendes? Entonces no es nada más como que apaguemos la noticia y ya no. Es vamos a ocuparnos, vamos a ver cómo se puede resolver esto, cómo nos ayudamos entre todos. Y esa ha sido la idea importante en lo que estamos logrando Venezuela. No solamente hablar con los emprendedores que lo están logrando y están haciendo cosas buenas aquí, por toda esta oleada de que los venezolanos buenos somos más también, sino que ahora es cómo nos ayudamos entre todos, bien sea dando información, bien sea buscando ayudas, porque también los abogados están costosos, la gente se le han vencido los permisos de trabajo y cómo hace para pagar, pero bueno, tienen que buscar la manera. Ahora, después que dijeron que había que pagar un fee por el tema del asilo, después quitaron el fee, la gente ya había pagado, todo un tema. Además que están cobrando, bueno, y como siempre digo acá, muy respetuoso a las leyes acá, los temas internos acá, que no tratamos de no inmiscuirnos mucho, pero en este caso que tiene que ver con venezolanos, se está pagando una mora que no es de la persona que solicitó el asilo. El que está moroso es el sistema de inmigración, que no lo ha llamado por 5, 6, 7, 9, 10, 15 años y la persona tiene esperando. Pero bueno, nada, esos son temas. Fíjate, te pregunto, ¿el fin justifica los medios? ¿O no siempre? ¿El fin justifica los medios o no siempre? No siempre. ¿A qué te refieres con eso? Bueno, puede ser muy amplio, ¿no? Pero hablando de lo que estamos conversando ahorita, fíjate, a lo largo, a la historia reciente, te digo un poco por el tema del Tren de Aragua, un poco el Cártel de los Soles y todo lo demás. Obviamente sin justificar nada de eso, pero el discurso y la narrativa o el pretexto, Saddam Hussein, no sé si te suena el tema de las armas de destrucción masiva, etcétera. Todos los informes, luego de la CIA, etcétera, revelaron que nunca hubo tales armas. Pero bueno, Saddam Hussein era un dictador, era un asesino, y que tenía a su pueblo oprimido, y bueno, fue sacado con ese pretexto. Claro. Entonces no sé si se puede extrapolar un poquito con lo que está pasando en Venezuela. Mira, es que Sin justificar nada, obviamente, porque todos estamos claros quiénes son el régimen venezolano. Todos sabemos la corrupción que hay, la extracción ilegal de oro. Sabemos que cobran vacunas, sabemos que los hechos de corrupción y las comisiones, y no dudo que haya drogas involucradas. Pero de ahí a catalogar a esas 2 bandas criminales como grupos comparables a grupos que ni quiero mencionar, pero del mundo islámico, no es como un poco exagerado. no, sí, se está prestando ya para... hay muchas hipótesis también ahorita, alrededor de esa, alrededor de las fechas, de cuándo va a pasar, de que sí, de que no. María Corina se llevó ahorita este galardón del Premio Nobel de la Paz. Y por ahí había un rumor hoy, por cierto, y que lo iba a recibir en Oslo. Claro, pero traté de buscar información verificada porque lo conseguí en una cuestión de noticias que es bien amarillista y bien sesgada, que es UHN Plus o algo así se llama, pero no conseguí ninguna fuente, digamos, seria de noticias. Pero ahí obviamente esto, que es muy sesgado, que tiene unos bastantes seguidores, lo daba como un hecho que ella iba a ir a recibir en persona, ¿no? el premio Nobel. Sí. Es que en definitiva el cambio que hubo, siento que fue más de unirnos como nación que estamos regada por el mundo, porque sí es cierto que había una desunión por lo que estaba sucediendo alrededor del Tren de Aragua y de todas las cosas feas que estaban pasando. Pero esto sí, definitivamente, como yo dice, esta fe nos ha unido, nos hemos conectado muchísimo entre nosotros, pero eso no es suficiente, obviamente, para poder sacar toda esa contaminación que ya van 25 años 26 casi, desde el 99. Sí, es increíble la cantidad de tiempo. Pero esa transición, si llega a pasar, que esperemos que sí, porque verdad no voy a desesperanzar a nadie. Como te comenté la otra vez, uno de los sueños de mi abuelo es volver a ver a su país libre, y yo espero que sí pueda cumplir ese sueño. Y mucha gente que se ha quedado en el camino, nuestros familiares mayores que ya no están con nosotros, que murieron y no pudieron ver a esa Venezuela libre nuevamente, ¿no? Exacto. Por ellos y por los más chiquitos también, los que vienen luego de nosotros.
Ahora, va a ser un costo alto, indudablemente, si sucede por la vía que muchos pregonan que sí va a pasar, que es inminente. Va a ser un costo bien alto. Obviamente, el costo más alto es la libertad y que no tenemos desde hace 26 años. Sí, ¿no? Y va a tomar tiempo. Obviamente que no va a ser una cosa Sí. de la noche para mañana. Venezuela no es Panamá, no es tan Sí, sencillo. ayer escuchaba a alguien diciendo que obviamente si pasa toda esta teoría, esta hipótesis de lo que está hallando todo el equipo de María Corina, que va a ser un caos al principio, No, literal, y- saqueos y gente bueno, en la calle. y entran muchos factores en juego porque está el tema de política interna acá, entonces también necesitan, cuando hay problemas en casa, se necesita buscar un enemigo externo, eso estamos claros. Ahora, los venezolanos que están en Estados Unidos, entonces son un daño colateral para parte de la oposición. Le dijeron, bueno, no, sí, todos son malos, sáquenlos, pero nos ayudan con aquello. No lo ves así. Santo Padre, no, rarísimo, sí. Que es lo mismo de la ley de ajuste venezolano, que esta semana hablé también con alguien muy cercano, la persona que está organizando eso aquí en Orlando, Con Mildred. con alguien que trabaja con ella. Ok. Y me van a conseguir también una entrevista para conversar con ella este tema, porque desde que yo llegué aquí hace 10 años, siempre se ha dicho que se está en búsqueda, Ella que tiene esa firmemos, iniciativa, que sí. hagamos, Ujú. que está en ese movimiento. Y yo pensaba, yo decía, pero bueno, hay varias como que vertientes, porque tú dices, entonces, ok, el país está como está, Venezuela, entonces deberían darnos a todos, incluso a los que están allá y a los que estamos aquí, o solamente a los que estamos aquí, porque si volvemos ahorita después de haber... No, ¿sabes? obvio que no es coherente la postura, ¿no? Porque tú dices, bueno, todos los males que hay en Venezuela, etcétera, pero acá, pero ya se pueden devolver. Y ahí entramos un poco y no quiero entrar más en política interna pero sucedió con Afganistán. Afganistán es una dictadura teocrática donde no tienen derecho las mujeres, los niños, ni las personas que piensan distinto, y les quitaron el TPS también. O sea que para Venezuela tampoco había mucha esperanza que lo dejaran, ¿no? Sí. Pero bueno, es un tema, a mí ya hablando de nosotros como venezolanos, de la oposición venezolana, de la oposición democrática venezolana, me parece que quizás se manejó un cálculo muy frío y bueno, simplemente mira, sí, hay 600,000 venezolanos bajo esa figura, pero bueno, van a hacer daño colateral y eso es un daño muy grande también. Ojo, porque se está buscando una cosa a cambio de otra, a mi manera de ver. Pero no tienes garantías que va a suceder. Lo que sí tienes garantías es que iban a quitar el TPS y así sucedió. Sí. Sin embargo, la teoría de algunos abogados con los que yo he trabajado me decían que eso iba a estar así un tiempo, como que sí, que no, pero que había que... Bueno, porque usar. se está peleando en las cortes, pero Sí quedamos todos y que... Ah, ok, y ya. no, y hay otro tema ahí que es si la narrativa, los propios venezolanos, o sea, les dieron esa narrativa al actual gobierno. Mira que no, que hay cientos de miles que son malos, que vinieron, que los soltaron de las cárceles, cosa que se comprobó que no era cierta. Se comprobó que los miembros de las bandas criminales, entre todas las que podía haber, eran cerca de unos 500 individuos sobre un universo de 600,000. Todas esas personas igual hicieron chequeo, porque cuando la gente se registraba para parol o para TPS tienes que hacer un registro, huellas, etcétera. Bueno, al final pagó todo el mundo justo por pecador. Se vio con el tema del Salvador. Solo el 3% de las personas llevadas al Salvador, de los venezolanos llevados al Salvador, tenían algún tipo de delito. Y aún así estuvieron detenidos más de 3 meses en esa cárcel. Sí. De las cosas que Entonces, a mí me cuesta... no puedo decir la palabra, pero es... si estuviéramos en el live, sí, pero es... ¿Qué palabra? ¿Por qué sinónimo puedo usar? Es muy... O sea, no se puede justificar esas cosas, esos abusos. Sea de la ideología que sea. O sea, tú no puedes detener a alguien, o no debes detener a alguien sin el debido proceso y sin... O sea, hay la presunción de inocencia, ¿no? A menos que descubran a la persona infragante, obviamente. Sí. Que yo no entiendo también
te comentaba que por un lado hay muchos ahorita, los abogados te están dando muchas opciones, que incluso a los que se les acaban el TPS pueden meter otro tipo de asilo. El tema del asilo es que, claro, obviamente se supone que ellos los van a llamar. Al que meta ahorita lo van a llamar de una vez y los que están esperando van a seguir esperando. No, pero están llamando a mucha gente. Claro, sí, pero la gente que metió ahorita es la que van a llamar primero. De Porque primero. esa es la prioridad. Dijeron, mira, todo el que está metido ahorita no debe tener seguro Claro, caso, pero- revísalo. Si hay tantas opciones ahora, porque siguen deportando y mandando a la gente para afuera. No sé si cada caso es diferente y la gente que han deportado tienen realmente algo que les hizo detonar eso, o si en realidad es al azar. Y es un tema político. Que Pero bueno. que además ese azar es el que tiene a la gente con esa sensación de auxilio. Santo Padre, ¿qué es esto? ¿Para dónde nos vamos? Sí, señor, de angustia, ¿no? ¿Será para Dubái? En Dubái no cobran impuestos. Ah, bueno. ¿Qué te iba a decir? Ya, bueno, hablando ya un poco más ligero, cuéntame, Lo Estamos Logrando podcast, ya, bueno, ya has tenido unos cuantos programas. O sea, la dinámica la manejas siempre igual, va a variar de acuerdo al invitado. La extensión no, la duración del programa varía también de acuerdo al invitado. Hay invitados que hablan mucho, como yo que soy host y hablo demasiado, pero hay otros que hay que secarle las palabras con cucharita, ¿no? Sino la gente que ha llegado, los he sabido persuadir ya con tanto tiempo, gracias a Dios, haciendo esto, porque al principio yo tenía un programa que era el Andrea Móvil TV, que era desde el carro. Ok. Y ahí tuve la oportunidad de invitar a Marco Música, Yulber, David Comedia, Belardo, todos estos influencers venezolanos que están en Miami, yo le digo los doralinos. Y luego esto evolucionó después de la pandemia, Lo Estamos Logrando, porque quería buscar algo con más propósito. Me encanta la comedia, pero definitivamente quería enriquecer con algo más, aparte de entretener, y con lo he llevado donde he querido. Al principio lo que hacíamos, sí, habían algunos juegos. Estuve un tiempo en un restaurante en el Doral, donde también la dinámica era probar cosas, comer, tomar algo, pero ya ahorita es como que, ok, tomemos un café, nos conocemos. Generalmente no tengo un guión, porque como me gusta que sea también una conversación, que no sea la... Estás como yo, Sí, que sea porque- más orgánico. Sí, y sí pasé por la clásica entrevista y cómo comenzaste, cómo nació esto y no sé qué, pero sí ya se ha ido llevando más a una conversación chévere. Me gusta que hablas con propósito, que dices buscar temas con propósito. Ahí mencionaste varios comediantes, influencers. No voy a decir quién, pero hay uno que a mí no me gusta para nada. Santo Por muchas cosas, muchos motivos, pasado y presente. Pero bueno, eso es cuestión de gusto, supongo yo. Y bueno, y son exitosos en lo que hacen y mucha gente los conoce, los sigue, etc. Pero me llama la atención eso que dices, ¿no? De hacer el programa con propósito. Y ahí mencionas el tema de la gente. O sea, ahí, por un lado el nombre que me encanta. Porque es Gracias. positivismo, es algo en plus, ¿no? O sea, está buscando positivismo, todo la palabra en una meta, en lograr algo. Eso me encanta. Y segundo, dices apoyar, ¿no? A la gente acá en Estados Unidos y en particular en la Florida Central, que es donde estamos ahora. Y ahí entonces tratas todo tipo de invitados, todo tipo de temas. Ahí puedes tener un político, puedes tener un comediante, puedes tener una actriz, puedes tener un emprendedor. ¿Correcto? Sí, he tenido de todo, siempre he buscado como buscar a alguien que conecte también conmigo y con el programa, así como tú dices que te gusta el nombre del programa, porque la idea es esa, que vengas con la mejor actitud de ofrecer, si tienes algo que promocionar también. Por ejemplo, tú que hiciste el evento hace poco, me hubiese encantado que vinieras antes del evento para que también invitáramos a personas a que vayan a este tipo de organizaciones. Y sí, también sabes quiénes han venido, que creo que me los mencionaste. Han venido Daniela Cosán y Ramón Castro para hablar del tema del networking, porque también obviamente desde la pandemia nos fuimos tanto a este punto de... Ellos recuerdo que antes de la pandemia tenían Let's Connect Show, que hicieron como 3 ediciones acá en Orlando. Yo fui a las 2 primeras. Y obviamente ellos son figuras. Yo a ellos los entrevisté en un camerino, luego en un Let's Connect.
medio improvisado, pero quedó divertido, quedó bien orgánico. ellos son lo máximo. Y ella es chistosísima, ella es muy cómica. No, y tienen una energía increíble también que trato de contagiarme un poquito siempre que los veo. Hace poco estuvo Daniel aquí en un evento y wow, qué energía y qué manera de comunicarse que de verdad siento que es lo que a ella la ha llevado a los años de su carrera a donde está. O sea, que es una persona muy humana, muy real y lo mismo, Y auténtica. lo mismo Ramón. Ramón, aparte de tener un muy buen léxico, digamos, y manera de comunicarse, es una gente que conversa, que te habla, que se acuerda de ti, de lo que hicieron la última vez. Y a lo mejor es y tiene muy corazón de inclusivo. político. Y cuéntame, bueno, no te voy a hacer esta pregunta, pero ahorita pues son las 8:30. Les recuerdo que nos escuchan a través de más 100.7 FM porque tus oídos merecen más. Estamos a través del dial 100.7 para la ciudad de Orlando y www.más100fm.com, nuestra página web oficial. Nuestras redes sociales, caja musical _ y más 100fm. Seguimos con nuestra invitada de hoy, Andrea Méndez. Andrea, de todos esos invitados que has tenido, alguno que hayas, tanto en este formato como el que tenías antes, alguno que recuerdes en especial que digas, wow, qué chévere quedó ese programa, esa conversación, qué buena onda la persona que tuve. Sí, creo que la persona que más no solo me impactó, sino que dije que enriquecedor y que me parecía increíble estar conversando con esa persona, y está por todos lados en el Doral y así está podcast, súper cool también, fue Laura Chimaras cuando estaba promocionando ya sus libros. La hija de Yanni Chimara. Sí, cuando estaba Ella la promocionando. tuvimos aquí en Orlando cuando vino a promocionar ese libro, creo. Yo estaba de viaje, pero un amigo que me ayudaba a veces en Caja Musical, él la pudo entrevistar y lo subimos al aire. Sí, ella habla va de esta mano. Pero el tener propósito es una palabra que está de moda de unos años para acá, así como ser influencer y todo el tema de las redes sociales, pero va de la mano de también hacer algo diferente de comedia y de todo lo que es entre el entretenimiento y los chismes. Oye, poder también ayudar a las personas a cómo inmiscuirse en esta época en la que está bien si tienes tu trabajo tradicional, pero si hay algo que te gusta y te apasiona, mira, hay maneras de hacerlo y esta es la mía y mira qué bonito cómo llevan también esos mensajes. Pero definitivamente Laura Chimara me impactó muchísimo, es una energía wow, abrazadora y que yo estuve nerviosa toda esa hora, de verdad que menos mal que si llevo un guión, porque si no me hubiese quedado fría, porque ella termina de hablar, yo quedé que wow, es verdad, porque te hace pensar y recapacitar y acordarte de cosas que tú dices, wow. Y un programa, si quieres, quizás no me digas el nombre, pero alguien que te haya decepcionado, que hayas dicho, wow, tuve todo el tiempo queriendo entrevistar, o esta persona me parecía súper interesante y cuando estuvo, ya sea por tema de actitud o por el feeling que hubo ese día, no te haya decepcionado. No, como te digo, siempre trato de conectar con gente que esté más o menos con mi ser, con mi energía, porque si soy una persona que soy o era antes mucho más introvertida y sin embargo ahorita trato de ser selectiva. Si hay mucha gente que he conocido y que admiro, pero para llevarlo al programa sí me gusta poder conectar. Lo único que sí te puedo decir es que antes, al principio, en el Andrea Móvil TV, si alguien no ponía por lo menos una historia de estos influencers así que ya tenían bastante seguidores, porque algunos ni trayectoria, pero bueno, tenían seguidores, me sentía mal así como que wow, todo el esfuerzo y la cosa y no lo puso. Hubo una vez alguien que lo subió en la historia y después lo borró, quizás no vio los números que esperaba y Hay gente que no apoya al sí, final. pero al final yo dije, mira, esto yo lo estoy haciendo para mí. No estés invitando a la gente por seguidores, Andrea, o sea, me hablé yo misma. Invita a la gente chévere, la gente que tenga algo que aportar, la gente que necesite promocionar su trabajo, su negocio, que tenga una historia que contar. valore tu tiempo y el tiempo que le estás dedicando, ¿no? Y ahí le quité también esa presión y esa cosa, y de verdad que el programa y todo el proyecto tomó una fluidez más chévere, más cool. Está bien. De estos tiempos ahorita, de inmediatez, de podcast, de redes sociales,
¿Qué tan difícil es adaptarse a una persona si vienes del medio tradicional, que puede ser radio, televisión o prensa escrita? Adaptarse a esto, ¿no? Que desde un celular haces un live porque te conseguiste en la esquina a alguien súper famoso y te dijo, bueno, te doy 3 minutos y listo, y saliste al aire con esa persona y a lo mejor se hizo hiperviral el video. Mira, Es muy distinto, ¿no? Este- Lo que se hacía antes y lo que se hace ahora. sí, quería acotar algo para terminar el otro tema de que no he estado promoviendo también y no lo hablamos en el programa, el tema de que entre los hablamos entre venezolanos, porque aunque yo no digo esas cosas, si las escucho y no digo nada para como que no entrar en una polémica, pero cuando escucho a alguien diciendo y que tenía que ser un venezolano, ay, es de los venezolanos que no sé qué, siempre le digo como que, mira, realmente no se trata de la nacionalidad, que precisamente por eso las noticias también se han vuelto tan amarillistas y tan en contra de los venezolanos. Y los mismos colombianos, cubanos, hacen eso de decir, ay, fue un cubano, ay, fue un colombiano. ¿Por qué tenemos que hablar a las personas desde su nacionalidad? La gente buena y O sea, mala en todos lados. Exacto. Yo siento que esto se trata más de cultura, de educación, que el tema de la nacionalidad. Y perdóname que me desvíe un poquito, No, pero no, está bien. Tenemos sí, tiempo de sobra. sí quería mencionarlo ahorita porque Ayer, por cierto, en los Grammy ganó Rawayana. Ganó C4, estuvo nominado Dudamel, no sé si ganó o ganaron varios venezolanos. Y ganó un tema que fue muy polémico, el famoso Veneca. de Veneca. Sí. Yo en lo personal, mi opinión personal, detesto esa que nos acuñen así, Veneco. Primero porque ni siquiera somos nosotros, Veneco son, bueno, no sé en tu caso, yo soy venezolano, pero Veneco es, o sea, hijo de colombiano nacido en Venezuela. Entonces el término, y en Colombia la gente que lo usa peyorativamente hacia los venezolanos le dice Veneco, que no tiene mucho sentido porque... Sí. Pero bueno, pero en lo particular a mí el término no me gusta, pero bueno, los chamos hicieron una canción, la pegaron, es un grupo súper talentoso Sí, no, y bueno, le fue bien, ¿no? me gusta porque va con mucho de lo que somos nosotros los venezolanos, que de todo sacamos un chiste y de Sí, todo, y por eso de la tenemos- tragedia nos reímos. Sí, y entonces lo mismo pasaba con esta canción y veo mucho en las historias, yo misma lo hago en las redes sociales, que digo, hoy amanecí benequita y pongo una foto de un café con leche, una arepita, Okay. ¿me entiendes? Y siento que va mucho de la mano a lo que ellos trataron de hacer con esta canción y obviamente llevan un mensaje a nivel mundial, masivamente, y ese premio se lo merecen y se lo llevaron Sí, no, y espectacular. son muy talentosos además. Pero fíjate que exacto, de una cosa Que ojalá me los encuentre que- para por lo menos esos 3 minuticos ahí en el... Una cosa la calle. que buscó ser un insulto hacia los venezolanos y bueno, fíjate, al final mereció y ganó un Grammy, ¿no? Y siento que esa es una mejor manera de llevar las cosas también, porque aunque pasaron cosas feas, pues no hay por qué devolver lo mismo, ¿sabes? Y por eso trato de llevar ese mensaje de que, mira, ¿por qué hablar de que otro venezolano más? Mira, se trata de la cultura y no, claro, cada quien es libre de decir lo que quiera, pero yo quería decir esto aquí hoy, pues. Y volviendo a tu pregunta, que sí la vamos a rescatar aquí, siento que es parte de reinventarse, de la evolución. Yo también en mi momento de estudiar, yo quería estar en la televisión. Primero quería escribir porque le tenía miedo a las cámaras. Ok. Si te comenté. Tenía un trauma, no me gustaba mi voz, era muy ronca desde chiquitica. Poco a poco la fui afinando, por cierto. Pero cuando entro en la universidad a estudiar comunicación, era escribir. Yo dije, me gusta escribir, lo hacía malísimo también. Y de paso, más cuando era noticia y tenías que utilizar las 5 reglas del qué, por qué, cuándo, dónde, no sé qué. Pero una vez que llego a la locución era mi materia favorita. Podía llevar contabilidad, no sé, todas esas materias así que a mí no me gustaban, casi que con 0, pero esta era 100 y era la mejor de la clase. Te puedo decir que en ese momento era la que más me divertía, ¿me entiendes? Ok. Todo eran cosas de práctica, aquí nada salía al aire en ningún lado, eran cosas de práctica, pero me encantaba. Y si a mí me costó cambiarme de una cámara, porque como te digo, me fui por la parte audiovisual, empecé yo también a crear videos, cambiar en esta oleada que empezaron los influencers en su mayoría a grabar con el celular. Para mí fue fuerte. Pasamos de grabar así horizontal a así. Claro, porque en las historias, por ejemplo, los reels, lo puedes hacer vertical.
Ajá. Pero si te vas en formato televisión para YouTube o el mismo Facebook, es formato televisión horizontal. Entonces, bueno, la calidad hoy en día es igual, ¿no? Es Ultra HD, qué sé yo, pero... Sí, no, ya todos los teléfonos te traen una muy sí, buena. o sea, ha cambiado el tema de la producción, ¿no? Porque antes Sí. necesitabas todo un aparataje. Exacto. Hoy en día, ¿no? A lo que voy es a eso. Yo estaba renuente. Yo dije, Mm. ¿qué? No, eso se ve horrible, no sé qué. Se ve horrible. Ahorita con lo que más trabajo es con el teléfono. Sí le pongo algunos accesorios, lucecitas, cositas, pero el teléfono es lo que más utilizo por precisamente la inmediatez. Y en el programa que tuve con Danielita y con Ramón hablamos de esa transición de ellos también, porque ambos vienen acostumbrados de una De televisión. de un productor, de un camarógrafo, varios camarógrafos, un guionista, una gente, todo un equipo, y pasar a ser ellos todo también aquí en este país fue una transición y un proceso mediante el cual le tocó adaptarse. Sí, porque Daniela venía de Venevisión No, de Entertainment Television. y venía. después en Entertainment, y Ramón estuvo en Entertainment y antes no sé si era RCTV, esos comienzos, creo. Sí, novelas. Novela y música, ¿no? Porque él tuvo un grupo también. Sí, Ahora, ha cambiado mucho la manera de producir, ha cambiado mucho también la manera de llegarle a la gente con el tema de las redes sociales. Hay redes sociales para noticias. Bueno, hay 2 o 3 grandes. X, que era Twitter antes, está Threads también, por citar las 2 más grandes, pero esas primeros, por un lado, como decías tú al comienzo, se han vuelto también fuentes de desinformación, de correr bolas, y por otro lado también más que debate, se ha vuelto sitio como de pelea, ¿no? Entonces la gente está despotricando unos de otros, se insultan, se bloquean, difaman a los demás, Los haters. y son millones, y Sí. y no es un hecho exclusivo de los hispanos o de los venezolanos, porque lo vemos también en el mundo sajón, se están cayendo a golpes porque aquí hay mucha polarización también. Y bueno, ahí surge también los modismos. Ahorita está de moda una palabra que a mí no me gusta para nada. ¿Cuál? Y el otro día una chava me dijo en Threads, no, eso debe ser por generacional, porque tú eres muy viejo y no sabes. Entonces le digo, mira, pero tú estás criticando que hay venezolanos que viven en España y a los 2 días están diciendo vosotros para dárselas de españoles. Tú estás criticando eso en tu post, pero estás poniéndome, van a funar. Yo digo, hermana, funar es de Chile y se empezó a sobrar en Argentina como 5 años después, y ahorita de hace como un año andan con la moda en Venezuela. Sí, No, sí. es porque tú eres de otra generación. No, hermano, eso tienes menos de un año. Y no me digas, además, tú estás criticando el vosotros, pero empiezas con funar, entonces no tiene sentido. Yo le dije, déjalo así. Sí. Pero es un tema, ¿no? Sí, mira, yo también, no sé si, creo que no te había Eso, comentado. ¿cómo es que dicen los argentinos? Eso es como me banco, te banco, o sea, te apoyo, creo que ellos dicen bancar. No sé, lo voy a preguntar Y a... que la primera que me dijeron, no, yo banco ese equipo. Yo, ¿qué demonios es eso? Y era que yo apoyo ese equipo. Entonces, él me banca, él me apoya. Pero yo no entendía el término. Yo, bueno, eso no se usa en Venezuela. Ok, chévere si lo escuchaste en Argentina. Pero... Y Claro. el funar es más o menos algo parecido. Sí, Funar es como rayar o caerte encima o... Sí, me van a hacer bullying por algo que dije. claro. Para terminar la idea Me desvié eso. del cambio, no, vamos a abarcarlo todo, ¿no? Yo también doy capacitaciones de cómo usar las redes sociales, generalmente lo he hecho con estilistas en su mayoría, y me da curiosidad porque la mayoría, muchos, vienen con ese tema de que no, yo no nací en esta era tecnológica, se me hace muy difícil, bueno, y no tengo tiempo también. Pero ahí es donde yo les digo, yo tampoco nací en esta época. O sea, de 10 años para acá fue donde todo se volvió cada vez un más boom, 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 fue subiendo. Y realmente lo que hay que hacer es ponerse a estudiar, a ver tutoriales, a ir a las capacitaciones. Y ensayo y error, ¿no? Totalmente, o sea, pero sí te tienes que preparar, sí tienes que ver con coherencia qué es lo que está pasando, qué es lo que tú quieres transmitir, qué es lo que estás vendiendo, porque si lo estás utilizando para un negocio, tienes que ponerle aquí bastante atención a este tema de las redes sociales. Ahora que hablamos de los modismos, pues esto es otra maravilla que ha pasado a través de las redes sociales y las plataformas como Netflix, Prime Video,
que vamos conociendo las palabras y de alguna manera se nos van no solamente pegando, o sea, que las vamos también repitiendo, sino que ya conocemos algunas palabras, cosa que también es bueno para a la hora de comunicar, que siempre la gente hable como habla en su país. Ujú. Y ahora que dices también, esta chica, uno de mis mejores amigos tiene ya, no sé, 7 años en Argentina, y cada vez que me empieza me llama, che, ¿cómo estás? No sé qué. Yo le digo, mira, mijo, usted es más venezolano que la arepa, yo. Pero bueno, él me dice, es que así yo trabajo aquí en una agencia de publicidad, estoy aquí 8 horas casi todos los días, yo tengo que comunicarme con ellos y he tenido que hablar con sus palabras, ¿me entiendes? Y de alguna otra manera se le pega. En ese caso sí es súper válido, pero entiendo lo que tú dices también. No, y en el caso de los venezolanos en particular, se nos pega muy fácil los acentos, la manera de hablar de otro país. Yo recuerdo los chilenos, que es lo que a mí de verdad me cuesta mucho entender, y un amigo que vivió muchos años en Venezuela, él falleció lamentablemente, y luego se fue a Chile ya en su último año de vida, pero él, nosotros compartíamos un fin de semana con él, y los hermanitos que sí vivían en Chile iban y venían, y terminamos hablando, o sea, tal cual, en 3-4 días ya empezabas a hablar como ellos. Entonces, sí, a uno como que se le pega muy fácil, ¿no? Sí. Por lo menos los que somos de Caracas, de Maracay y de Valencia. No sé si el maracucho pues es un acento mucho más fuerte, o el gocho, o quizás el oriental, no lo sé. Pero los que somos del centro, yo creo que como somos un poquito más neutros, creo que se nos pega muy fácil Sí. otros acentos. Que yo te iba a hablar, yo decía, hablando de acentos de otros países, de los maracuchos, que son una región independiente, como ellos dicen, siento que ellos tienen el poder de ser muy maracuchos cuando hablan entre ellos, y de hablar medio neutro cuando están hablando. ¿Te parece? Siempre se les sale algo. Sí. Que hay gente que yo digo, pero tú eres de Maracay, pero no hablas. No, es que O con la yo grosería soy de se la les sale. parte de no sé qué, pero lo escucho hablando por teléfono o con alguien de allá de del Maracaibo, y totalmente. No sé si tienen acentos distintos dependiendo si son de la costa de este lago o del otro, no lo sé. Yo me imagino que los que son del sur del lago, que está pegado a Mérida, que es cuando empieza ya la cordillera y la cosa, me imagino que ellos sí hablan distinto. Porque ya ahí es un cachito que hay del Zulia que ya está pegado al estado de Mérida. Pero yo soy una esponjita para los acentos. Los primeros roomies que tuve aquí eran unos maracuchos, y yo maracucheando, sí. Es que estoy tratando de pensar una palabra que no sea maldiciento, y es la única que se me viene. No Qué vaya- pena, disculpe. No vaya a decir, Ay. ese es como el chiste, un chiste caraqueño, diciendo que está la mamá llamando al muchacho, al hijo, ¿no? Mardito, vení, Mardito. Y entonces lo regaña, ¿cómo le dices así al niño? Pero se llama Mardo, ¿cómo crees que le digas? Mardito. Sí, no. Típico. Literal. Pero no, bueno, el tema de los acentos, el tema de comunicar, el tema de llegar a una audiencia global, ¿no? Porque tú de repente sacas un live o haces un podcast, o sea, subes un capítulo y eso está en todas partes. Entonces de repente te ve alguien desde España, o te ve alguien desde Argentina o México, o te ve alguien desde África, en Guinea Ecuatorial, que hablan español. Literal. Y bueno, ahí está el tema de los acentos, los modismos, de las palabras que son muy nuestras, que quizás no todo el mundo entienda, ¿no? Entonces es un reto, puesto que no es sencillo. A mí me ha pasado acá, cuando ha venido algún invitado de Puerto Rico, o de México, o de otro país de Latinoamérica, y a veces uno conversando o la persona, por alguna palabra que dije, no entendió, y me pregunta, o yo le tengo que repreguntar, porque quizás me dijo algo que yo quedé así como en el aire. Wow, ¿qué quiso decir? Entonces no es sencillo. No es. Y sobre todo cuando alguien te pregunta qué es naguará, en el caso de los venezolanos. Eso es de ¿Cómo explicas guaro, tú qué es naguará? guaro. Pero Bueno, en Maracay se dice mucho. Bueno, Maracay, sé que en Carabobo sí, que está un poquito más para allá. Es que Maracay y Caracas están muy cerca, pero ciertamente de Valencia para allá sí se empieza a notar un poco distinto, pero yo creo que Pero si alguien te hablamos pregunta, bastante parecido. si alguien te pregunta qué es naguará, ¿qué le dices tú? ¿Cómo se explica en Aguara? Es Tú le dices, difícil. es como decir cónchale. ¿Y qué es cónchale?
Y así va, uno tras otro. Sí, naguará es como wow, como una expresión de sorpresa, algo muy que te llama mucho la atención, ¿no? Como algo es mostrarse sorprendido. No, y así hay muchas palabras. No, hay raras. muchísimas venezolanas, hay demasiados. Y las hay en los Andes, las hay en la región del Zulia, las hay en Oriente, las hay en Caracas, que tienen también sus propias palabras, y muchas que vienen del inglés, o vienen de productos en específico, y es un tema. Yo creo, bueno, yo me imagino que todos los países tienen eso. Sí. Sí, no, en definitiva. Yo he podido tener muchos estudiantes En Venezuela boricuas. se dicen las chamas, o unos, no lo puedo decir, CULITOS, Ok. pero en Argentina dicen las minas, por ejemplo. Una mina es un CULITO. Alguien para un juju. Ajá. Alguien con quien estás Entonces empezando a salir. una mina. Entonces dice, wow, una mina. Y, por ejemplo, en Venezuela choro es un ladrón, Ujú. pero en Argentina es un chorro con doble R. Los chorros son los ladrones. No había escuchado eso. En Venezuela tú le puedes decir a una persona de origen afrodescendiente, como se dice ahora, tú le puedes decir negro. Aquí no, obviamente. No. Pero en Argentina le dicen morocho. Un morocho es una persona de tez oscura. Morocho. De tez o sea, oscura. Entonces es interesante porque cada país tiene su... Sí. lo que quiere, o sea, por ejemplo, tonto en Venezuela, tampoco lo puedo decir porque mucha gente nos escucha en México, pero pen, ajá, en México es groserísimo decir eso, entonces no se puede decir. Entonces, Exacto. bueno, Mi parte favorita del tema multicultural es la comida. uy, muy Ahora sabroso. que veo que tienes ahí unos guantecitos de Puerto Rico. Esos son los de Efraín, sí. En Puerto Rico he podido probar muchas cosas. El bacalaíto, las empanadillas. Me encanta la gastronomía que hay en Puerto Rico. Y el mofongo. Ese es el más El famoso. mofongo me encanta. Yo lo comí una sola vez, pero sí sé que es muy famoso. Sí, y yo las veces que he ido, como en la calle. La gente me dice, tú eres loca. No, yo he probado todo lo que hay, salpicón, mariscos. La otra vez me comí una cosa que, literal, era una cosa con calamares y que habían como unos... Hay unos que vienen con Cangrejo. tostones, ¿no? Con plátano. Sí, pero en la calle, te digo, un puestico a la esquina. A mí me fue súper bien, estoy feliz de haberlo probado. Y de la comida venezolana me encanta también irle presentando a la gente. Ya hay distintas regiones, distintos tipos de comida. Sí, No es lo mismo una arepa andina que una arepa nuestra, del centro, pues. Cierto. O de repente los dulces varían mucho. O como hacen la yaca en un lado o en otra parte del país. ¿Comes hallaca? Sí, pues yo podría comer yaca todo el año. Yo también. Me encanta. No me aburro. Yo en época de Navidad, pues cuando lo hay, yo puedo desayunar, almorzar y cenar hallaca. Así era en mi casa, Tranquilamente. después que mi abuela hacía las hallacas, todo el mes era hallaca, bollito. El bollito me lo desayunó a caballo, ¿sabes cómo es? Con huevo. Con huevito arriba y queso rallado llanero. Con eso tengo Eso es Venezuela. una anécdota. Fuimos a un restaurante argentino aquí en Orlando. Y mi hija está viendo el menú. Entonces la muchacha le dice, los mesoneros, el método, el mundo es argentino. Y dice, ¿va a querer entonces la milanesa a caballo? Y mi chama, ¿por qué dijo caballo? No es caballo. Yo, bueno, sí, pero en Argentina la doble L la pronuncian así. Entonces después le tuve que explicar, ellos dicen cebolla y no cebolla. Y dicen pollo y no pollo. Pensé que le había llamado atención era el tema del caballo. No, Como tal. porque ya esa la explicación la sabe, porque en casa a mí me gusta, yo puedo comer una milanesa o un bistec con huevo frito arriba, me parece sabrosísimo. Igual las hamburguesas como las que uno se come en Caracas, las bombas con huevo frito y qué sé yo. Pero ella le dio risa fue el caballo, porque no era caballo y porque decían caballo. Pero nada, eso, los modismos entonces es un reto, volviendo a lo que conversábamos, porque si le quieres llegar a una audiencia más amplia, o si tienes en algún momento un invitado a Argentina, por ejemplo. Yo he tenido un par de veces aquí amigos de Argentina, músicos, y por supuesto la conversación siempre termina irremediablemente en fútbol. Entonces hablan de la selección, que si Maradona esto, que Messi, que
que debieron haber ganado el mundial de tal año, pero que entonces siempre irremediablemente terminan hablando de fútbol. Como con un venezolano quizás, si vas a hablar de deporte, terminen hablando de béisbol. Probablemente. Sí. Y de lo que hizo Luis Aparicio en su momento, o que tal, o que Miguel Cabrera tiene que entrar al Salón de la Fama apenas sea elegible, etcétera, etcétera. Que para un argentino se va a quedar que, bueno, ¿de qué están hablando esto? Sí, que por cierto yo hice mis pasantías en el estadio de los Tigres de Aragua. Ok, hoy creo que había juego, hoy había Magallanes visitaba a los Tigres. Que allá te en dije que Maracay. yo soy de Magallanes. Muy como Sí. debe ser. ¿Y Como cuándo? debe ser. Pero desde chiquito. En el José Pérez Colmenares jugaban hoy. O sea, Magallanes Ay, visitaba qué a los increíble Tigres. esos juegos. A mí me encantaba. Yo 100% fanática del béisbol. Pero Magallanera. mi tío y yo magallaneros y Como todo debe el, ser. todo el resto de la familia, Tigrera. por supuesto. Y cuando me toca hacer las pasantías y me dan la oportunidad, y yo dije, bueno, mi tío me desterró un poquito, pero yo le dije, ¿cómo hago? Fíjate que a mí me tocó trabajar y trabajé en algún momento en una productora de televisión. Mitad de los 90. No, final de los 90. Y la productora le hacía los juegos. O sea, ponía todas las cámaras, el equipo técnico completo, salvo los locutores obviamente que eran de la planta, a Televen y a Venevisión. Ok. Entonces, por supuesto, recorrí casi que toda Venezuela haciendo juegos, el juego de la Chinita, juego de estrella, temporada regular. Y fue muy divertido porque, bueno, a mí que me gusta el béisbol y que seguía a todos esos jugadores, estar ahí cerquita siempre fue... Claro, era un tema porque primero no existían los celulares hoy en día, no podía tomar fotos, tenía un teletac de esos de botones. No sé qué es un teletac. No sabes, bueno, era de tapita. Ah, No, ok, eso celular. no tenía ni mensaje de texto. No, claro. Bueno, entonces no había como tomar fotos y segundo yo estaba trabajando y no era que podía acercarme a un tipo con un lapicito, mira, para que me firmes un autógrafo, no podía. Pero sí fue interesante ver los juegos desde el terreno de juego, fue súper interesante. Sí es. Es otra cosa, pues. Sí. Entonces eso lo disfruté mucho, claro, yo tenía 21 años, por ahí, 22. Pero fue una experiencia bien chévere, bien interesante. Sí, después de ahí trabajé en TRB, pero bueno, volviendo a temas del gobierno, TRB lo agarró también la gente del chavismo. Ese En ese momento. es un canal, bueno, sigue siendo un canal, pero era un canal de Era privado Sí. el estado de Aragua, ¿no? Sí, pero este era de la corporación de la Fundación de los Tigres de Aragua, junto Ok. con el periodiquito, Ok. la fundación y este canal que era TRB, que era de el doctor Rafael Rodríguez Rendón, Ok. que bueno, hasta le tocó, hicieron un muy buen trabajo desempeñado con todo el tema de los Tigres, porque de ahí ese era el tema principal de lo que más vendía en general Y los Tigres en el una año, época, bueno, la fueron... época dorada. Sí, la tricampeones. dinastía. Sí, ¿no? Y además que jugaron como 6 finales en 7 años. Sí, y venían, Con que en paz descanse Buddy Buddy Bailey, Bailey. que murió este año. sí, que en paz descanse. Que le hicieron un Tuve- homenaje hace poco. Tuve por la cierto. oportunidad de hacer una entrevista en inglés, no sé ni Ok. cómo, claro, yo llegué a hacerle varias preguntas, pero en ese momento no sabía inglés, Ok. todavía no sé inglés, no, mentira, ha mejorado. Pero era escrito. Era un más personaje fácil, muy sí. querido en el béisbol venezolano. Él, de los managers importados, diría que él y Phil Regan, que estuvo con Magallanes, Vaya. con Caracas y estuvo sus últimas temporadas con los Bravos. Ah, era con los Bravos. Pero claro, su mejor época fue con Magallanes y con Caracas. Él, muy querido, vivió mucho tiempo en Margarita también. Y luego Buddy Bailey, creo que han sido los dos managers extranjeros que más cariño le agarró la afición por tantos años que estuvieron, ¿no? Y en el caso de Phil Regan, él decía, recuerdo una entrevista que le hicieron una amiga periodista especializada en béisbol, y él le comentaba, luego de Ozzy Guillén, yo soy el segundo manager venezolano que ha llegado a las Grandes Ligas, pues él fue manager un año de los Orioles de Baltimore. Y lo decía con mucho cariño porque, bueno, él estuvo tantos años yendo a Venezuela y dirigiendo allá que bueno, era parte de la familia, igual que fue Buddy Bailey, ¿no? Sí, esta energía de los estadios siempre ha sido increíble.
Aquí ¿has ido a algún juego? Sí, he ido en Tampa y mira, la conversa está tan buena y nos quedan solo 2 minutos. Qué No. lástima, se nos está acabando. Quiero ir a los Tampa ya. Yo he ido a los Rays en el estadio que no pueden usar ahorita, el techado, que con el Pero huracán No del se llaman los Tampa Bay, ¿verdad? Tampa Bay Rays, sí. Ah, ok. El año pasado, con el tema del huracán, se les fue el techo y tuvieron que jugar en el estadio que utilizan los Yankees para primavera, que es un estadio pequeñito para los estándares de Grandes Ligas. Claro. 11.000 personas, caen 10.800 personas. Y fui a unos 3 juegos la temporada pasada. Y en el Tropicana Field, que es el estadio de ellos, muy grande, que nunca se llena, lamentablemente. Sí, desde que vivo acá, siempre voy por lo menos 4 o 5 juegos por temporada. Este año no estuvieron muy bien, no llegaron a playoff. Vamos a ver cómo les va el año que viene. Y en teoría el año que viene ya están nuevamente en su estadio. Hay un proyecto de hacer un estadio más grande en Tampa, porque ellos juegan en San Pete, del otro lado de la bahía. Ok. Y hay un proyecto ahí para... La vibra es otra. Obviamente es todo más ordenado, el baño más limpio, las cervezas súper Ya caras, te iba a decir. súper caras. Las cervezas gigantes. Pero es otro ambiente. He tenido la oportunidad de estar... Todos los años se hace el juego de la Venezuelan Heritage Day, el Día de la Venezolanidad. Y en ese momento van muchos venezolanos, te dan una gorra, una camisa con los colores de Venezuela, pero como si fuera Tampa. Y ahí sí se escucha ponche, jonrón, y los americanos ven así como que esta gente que está cantando es el ambiente más a lo venezolano. Nos queda menos de un minuto para despedir. Por aquí nos pregunta José Antonio. ¿Cómo está, José Antonio? Que ¿dónde juegan ahorita los Rays? Bueno, están jugando en el George Steinbrenner, que es el campo de entrenamiento de los Yankees de Nueva York en Tampa. Jugaron toda la temporada ahí, un parque de 10.800 personas su capacidad. Y para el año que viene debería estar ya reparado el techo del Tropicana Field, ya están trabajando. Pero hay un proyecto a mediano plazo para mudarse a la ciudad de Tampa como tal. Entonces ahí está la respuesta a tu inquietud, José Antonio. Gracias por conectarte. Mil gracias. Se nos fue... se nos hizo corto, André, el programa, pero bueno, eso es bueno porque te da pie a que vuelvas en otra oportunidad y sigamos conversando. Esperemos que ya luego de haber recobrado la tan ansiada libertad. Muchas gracias por acompañarnos. No sé, unas palabras finales. Nos robamos un minutito si quieres. Sí, no, gracias a ti por la invitación, por la conversación y por hacer este excelente trabajo también de llevar tan buenos datos y buena información, valga la redundancia. Vamos hasta el final. Es así, amén, que así sea. Mil gracias. Y bueno, nada, esperamos tenerte pronto por acá. A los que se conectaron, a los que nos escucharon a través del dial 100.7 FM, muchísimas gracias. Esa fue nuestra invitada de hoy, Andrea Méndez. Y de mi parte será hasta la semana que viene. Cuídense mucho. Y bueno, nada, cuídense mucho y será eso, hasta la semana que viene. Bye. Orlando. Más 100.7. Porque tus oídos merecen más. Este mensaje es para Karina, nuestra máquina.